casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Versículo 4. Así que eso es lo que vamos a observar hoy día un poquito acerca de esto hasta el versículo 18, que es nuestro tema. Entonces, ¿cómo enfrentamos las críticas? ¿Cómo lidiamos con situaciones así? Yo no sé si tú has sido criticado en alguna ocasión, y tampoco sé cómo es que tú lo has enfrentado, pero hoy día yo quiero mostrarte algunos principios a partir de Pedro. Creo que es bueno decir de que servir al Señor no está exento de críticas. Si tú quieres ser un líder, si tú quieres ser un presbítero, si tú quieres ser un diácono, si tal vez tu llamado es al pastorado y quieres iniciar una carrera por el seminario y lograr una licenciatura y poder ser ordenado como pastor, una de las cosas que tú tienes que saber es que tú vas a ser criticado, vas a ser juzgado, las personas no te van a amar, no todos van a querer ser ser tu amigo o amiga, porque lamentablemente liderar siempre involucra estar en el hoyo del huracán, como dicen, ¿no? Y, y sobre todo cuando hablamos de que servir a Dios es servir como Jesús sirvió. Y si ustedes recuerdan la vida misma de Jesús, la vida misma de Jesús es una vida marcada por la crítica, por el juicio, por el ataque de estos fariseos, saduceos, celosos de aquel entonces, donde ustedes observaban que Jesús tratando de hacer el bien, ellos lo malinterpretaban, usaban sus palabras de manera equivocada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, la crítica es algo que está pegado a, al servir, al liderar, al, al, buscar ser usado en las manos de Dios, y que lamentablemente es algo que hay que aceptar. Si tú no quieres ser criticado, entonces posiblemente tú no quieres servir. Pero si tú quieres servir, entonces tienes que asumir que serás criticado, que tú serás juzgado, que tú serás mal interpretado, y que, bueno, en cierto sentido es la cruz que tú deberás aprender a llevar. Entonces, yo creo que a través de Pedro nosotros hoy día podamos enfrentar esta situación compleja. Y de esa manera podamos también, con la ayuda del Señor, enfrentar las críticas. Un comentarista decía lo siguiente, que uno de los problemas con la crítica malintencionada, porque debemos decir que existe una crítica constructiva, ¿no? Que busca edificar, que busca ayudarte a crecer. Sin embargo, hay una crítica malintencionada que es dañina para ti. Esa clase de crítica, dicen este autor, que es como los tábanos. No sé si tú has estado alguna vez en el campo, pero hay unas moscas grandes, digámoslo así, no sé, unos bichos grandes que continuamente están dándote vuelta, y que en este caso el autor de esta cita expresa de que las críticas y los críticos son como los tábanos que impiden a los caballos trabajar la tierra. Buscan de una u otra manera entorpecer el avance de la obra, buscan de una u otra manera destruir o parar lo que se está haciendo. Y Pedro, Pedro en este pasaje nos muestra que él estaba trabajando en el campo del Señor. Él viene del campo de batalla de los gentiles con una victoria tremenda, una victoria espiritual, donde por primera vez el cristianismo, el evangelio, llega a gentiles, y él tuvo que enfrentar la crítica por parte de sus compatriotas. Él tuvo que enfrentar el juicio de sus hermanos. Y este juicio era como bombas que se enfocaban en algunas cosas. Por ejemplo, se enfocaban en atacar primero y luego preguntar, luego escuchar y reflexionar. Eso es lo que ustedes observan. Ustedes miran los primeros 3 versículos y es algo obvio que ustedes pueden ver allí. El texto nos dice de que el rumor de que el evangelio había llegado a los gentiles llegó a Jerusalén antes que el mismo Pedro.
Y a veces los chismes son así, ¿no? Los chismes son como liebres, siempre van adelante. Y luego uno tiene que simplemente encontrarse con aquello y sin entender de cómo es posible que ciertas personas hayan permitido o hayan entendido de una manera equivocada ciertos acontecimientos, son ahora motivos de ataque, de cuestionamientos, etcétera. Noten ustedes de que en este pasaje que yo acabo de leer, los primeros por lo menos 4 versículos, Pedro no es invitado a Jerusalén, Pedro por iniciativa propia sube a Jerusalén, y para su sorpresa, como recibimiento, no es un abrazo, no son felicitaciones, no es gloria a Dios porque el evangelio ha crecido, sino que es un cuestionamiento. Oye, ¿cómo es posible? Dicen, versículo 3. ¿Cómo es posible que entraste en casa de hombres incircuncisos, no judíos, y además de eso comiste con ellos? Entonces, nota, ellos atacan en lugar de preguntar, escuchar y reflexionar. Y la razón de eso es que las críticas en muchas ocasiones se enfocan en el medio, no en el fin. Es decir, en cómo hiciste las cosas. ¿Es correcto o no es correcto? Obviamente que uno, desde la perspectiva del Evangelio, entiende que el pragmatismo no es correcto, que el pragmatismo en muchas ocasiones es equivocado. Pero noten ustedes de que el capítulo 10 nos habló de algo impresionante, algo que nunca había sucedido. Personas no judías habían recibido el Evangelio. Sin embargo, estos judaizantes estaban preocupados de ¿por qué te juntaste con ellos? ¿Por qué comiste con ellos? Y no, oye, cuéntanos, ¿cómo es que ellos recibieron el Evangelio? ¿Cómo es que Dios se manifestó allí? Ellos no estaban preocupados del medio, perdón, del fin, de lo que había sucedido, de lo que había resultado, sino de cómo se habían hecho las cosas. Y es que, lamentablemente, la crítica comúnmente se enfoca en la letra y no en el espíritu. Se enfoca en los detalles, en esos detalles que a veces son lamentables, en aquellos detalles donde siempre obviamente se cometen errores, pero no son capaces de evaluar la motivación, no son capaces de poder discernir lo que hay en el corazón. Y por esa razón es que la crítica es dolorosa, porque solamente se enfoca en lo que puede ver y no en aquello que no puede ver. Para Pedro fue muy duro, como ustedes saben, salir de Jope e ir a Cesarea. Dios tuvo que hablarle 3 veces. Dios tuvo que zarandearlo de alguna manera, despertarlo. El Espíritu Santo le dio órdenes. Usted no puede negarse en ir a la casa de estos 3 hombres que vienen a buscarlo y que están tocando la puerta, porque usted tiene que ir a predicarle el Evangelio a Cornelio. ¿Ustedes creen que para Pedro fue fácil eso? No, no fue fácil. Y por lo tanto, lo difícil que fue el lidiar con esos prejuicios, el tener esa lucha interior para recibir críticas y más críticas, cuestionamientos y más cuestionamientos, es muy, muy doloroso, es muy penoso. Y lo más penoso, obviamente, es que no son personas que no son creyentes, son personas que son parte de la misma iglesia, que lo juzgan, que lo atacan, que lo cuestionan y que no son capaces de tener compasión. Pedro tiene que defenderse solo acá. Él como líder tiene que defenderse solo. Y yo quiero mostrarte hoy día cómo él lo hace, para que cuando tú puedas lidiar y tengas que enfrentar la crítica, puedas también hacerlo de manera bíblica. Así que, ¿cómo podemos nosotros lidiar con esa crítica sin que nos afecte de manera permanente? Esas son cosas que tenemos que enfrentar. ¿Cómo podemos hacerla desaparecer, aunque pueda estar presente? Aunque sea hacerla desaparecer de tus oídos o de tu corazón. ¿Cómo es que tú puedes enfrentarla y sobrevivir en el intento? Porque como te comento, esto sucederá. Esto
es parte de todo aquel que quiere servir al Señor. Ser criticado, ser juzgado, ser malinterpretado, es parte de todo siervo de Dios, de toda sierva de Dios, de todo aquel que quiere servir al Señor con excelencia, aun cuando, obviamente, hay errores y se cometen equivocaciones. ¿Cómo lidiamos con ello? Muy bien, yo quiero, a la luz de este pasaje, comentar dos cositas. Dos formas en las que tú y yo podemos enfrentar la crítica de manera bíblica y tomándonos solamente de este relato. El primero de ellos, que me gustaría a mí comentar, es que tú y yo podemos enfrentar la crítica siendo fieles al relato en cuestión. ¿Qué quiere decir eso? Pedro aquí está siendo criticado por lo que ha acontecido. Ellos, reitero, están atacando en lugar de preguntar, en lugar de escuchar, en lugar de poner atención. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro se remite solamente a el relato. Y eso es lo que ustedes observan aquí, versículos 5 al 15. Es muy interesante que el texto nos dice que Pedro, al momento de enfrentar la crítica, él lo que hace es contar los eventos de manera ordenada. Nada más que eso. Él lo que busca es que, aun cuando tal vez lo han malinterpretado, las personas han comenzado a hablar mal de él, hay tal vez o muchas personas que lo están mirando raro, él solamente lo que va a hacer es ser fiel al relato en cuestión. Él va a ser fiel. Y debido a eso, él va a comentar que eh, sucedieron ciertos eventos donde, obviamente, en este relato, Pedro va a enfatizar algunas cosas que son bien interesantes, donde, obviamente, el ser fiel al relato no significa de que tú no puedas hacer algunos énfasis o algunas omisiones o adiciones dentro de, de la historia o del contexto en cuestión. Y eso es lo que hace Pedro aquí. Pedro, al momento de contar el relato, él va a hacer algunos énfasis muy interesantes que yo quiero que tú observes en comparación a los dos relatos que ya Lucas comentó acerca de este evento con respecto a Cornelio. Y uno de los énfasis que Pedro hace al momento de relatar el relato de manera fiel es que él, al contar su visión, ¿cierto? Esa visión que él tuvo antes de salir camino hacia Cesarea para encontrarse con Cornelio, es que él, a diferencia de los dos relatos anteriores, que están en el capítulo 10 y en el capítulo 9, Pedro lo que hace es incluir dentro de esa visión que él tiene en éxtasis a las fieras, donde además de los cuadrúpedos y de otros animales que están allí presentes en la visión, Pedro por alguna razón, en este relato, en su relato, él agrega en esta visión fieras. Y algunos comentaristas piensan de que la idea de aquello es para que los judíos que están escuchando este relato con un oído crítico no se limiten simplemente a interpretar esta visión entre animales puros e impuros, sino en un sentido universal, ya que estos animales tenían un símbolo. Si ustedes entienden la visión de Pedro, lo que ellos representaban era que Dios no hacía distinción de personas. Él no tenía favoritos, porque todo era creación de Él. Y en ese sentido, Él quiere llegar a todos. Y creo que esa idea está incluida dentro de este relato de Pedro, donde él va más allá de animales puros e impuros. Él va más allá del arca de Noé que hace esta separación, sino que él va a la creación, mostrándonos que así como Dios creó todos los animales y él está preocupado de todos los animales y él hace limpio todos los animales, él, por tanto, está preocupado también de todas las personas, independiente de quién sean. Hay una preocupación universal por parte de Dios. Otro énfasis o ingrediente que Pedro tiene en el relato es que él omite las oraciones y las limosnas de Cornelio, que son un énfasis en el relato que Lucas nos da para que el ángel se presente
y le comente de que Dios ha recibido estas buenas obras y que él eh, quiere que pueda llamar a Pedro para que le predique el evangelio. En el relato de Pedro, las oraciones y las limosnas de Cornelio están omitidas, pero lo que sí se desarrolla es un énfasis en el anhelo de Cornelio de escuchar el mensaje de salvación que en los demás relatos no se encuentra. Y posiblemente la razón de esa omisión es sencillamente mostrar de que la razón de por qué Cornelio fue considerado para escuchar el evangelio no son sus obras, porque efectivamente no es así. Dios no te ama, no te llama, no te busca por lo que tú haces o por lo que tú eres, sino que la salvación es algo que viene exclusivamente de Dios. Y al hablar Pedro con estos circuncisos, al hablar Pedro con estos judaizantes que están enfocados en la obra, que están enfocados en el mérito, Pedro omite ese dato y enfatiza la idea de que él anhelaba escuchar el evangelio y por esa razón él fue llamado para predicarle este evangelio precioso de salvación. Entonces, eso también está dentro de este relato. Una tercera cosa que también es mencionada dentro del relato es la casa de Cornelio. Hay varios énfasis aquí con respecto a la casa que estaba esperando a Pedro para escuchar el evangelio, y algunos comentan de que esa idea tiene relación con esta promesa misma de Pedro con su sermón post-Pentecostés, donde Pedro hace mención de que todo aquel que cree en el Señor será salvo. Y que esta promesa del Señor no solamente para los padres, sino también para los hijos, entendiendo que el evangelio que Pedro predicó en aquel día, en la casa de Cornelio, no solamente estaba Cornelio, estaba su familia y había un montón de personas más. Entonces, eso nuevamente refuerza esta idea de Pedro de que la salvación es del Señor, de que la salvación involucra promesas y que Dios está obrando en la vida de Cornelio y en la vida de los gentiles. Y por último, Pedro, al final de este capítulo, o perdón, al final de esta sección, de esta perícope, en el versículo 15, él hace una interpretación y una relación del descenso del Espíritu Santo con el Pentecostés, haciendo mención de que lo que sucedió en aquel momento, cuando Cornelio y los que estaban allí con él recibieron el Espíritu Santo, fue lo mismo que sucedió en Pentecostés. Entonces, ellos están criticando y atacando. Pedro está calmándose, poniendo sus ideas en orden, y él está siendo fiel al relato, mostrando ciertos énfasis, ciertos matices que son importantes, para que de esa manera estos judíos que han malinterpretado toda la situación puedan entender de manera correcta y con los énfasis necesarios lo que realmente sucedió. Y es que Dios ha obrado de manera poderosa en la vida de estos gentiles, y que en lugar de estar apuntando y criticando y quejándose y cuestionando todo, ellos deberían estar agradecidos, alegres, porque Dios eh, ha extendido su gracia. Él ha manifestado su gracia, no solamente a un pueblo, no solamente a una raza, sino al mundo entero. Entonces, mm, el primer punto que quisiera yo enfatizar es eso. Si cuando tú enfrentas críticas, tú tienes que ser fiel al relato, a lo que está en cuestión. No inventar cosas, no justificarte, ser fiel, porque lo que hace en ocasiones la crítica, esa crítica mal intencionada, es tergiversar las cosas. Sin embargo, tú tienes aquí un ejemplo de cómo enfrentar en primera instancia esta crítica mal intencionada que tergiversa la verdad. Pero hay una segunda cosa que es bien interesante aquí en Pedro, y que él también nos enseña, y es que una segunda manera en que tú y yo enfrentamos la crítica es presentando testigos que respaldan el relato expresado. Y aquí hay tres testigos
que nos permiten a nosotros poder observar en el relato de Pedro. Testigos que Pedro llama a testimoniar. Y los voy a comentar de manera bien sencilla también, para que tú puedas observar a partir de este mismo pasaje. El primer testigo es el testigo humano, versículo 12. Es muy interesante el hecho de que cuando Pedro fue llamado por estos gentiles, ¿cierto? Cuando estaba allí en Jope, Pedro decidió ir a la casa de Cornelio con 6 personas más. Y es interesante porque, según el versículo 12, estas 6 personas que lo acompañaron estuvieron ahí, presentes. Y hay un comentarista que es William Barclay, un especialista en el Nuevo Testamento, que dice que en aquel entonces, en aquel tiempo, se necesitaban por lo menos 7 testigos según la ley egipcia para demostrar cabalmente un caso. Si tú querías defender algo, si tú querías dar testimonio de algo y que la gente te creyera, tú necesitabas por lo menos 7 testigos. Y con Pedro eran 7. Eran 7 testigos de lo que estaba sucediendo en casa de Cornelio. Y según la ley romana, que también los judíos conocían, tanto la ley egipcia como también la ley romana, ellos necesitaban también 7 sellos para autentificar un documento realmente importante, como por ejemplo un testamento. Entonces, cuando Pedro se ve atacado por estas personas, dentro del relato, él comenta de que hay testigos, de que lo que él está diciendo no es una invención de él, no es parte de su imaginación, sino que hay testigos, hay evidencia. Y el primer testigo aquí es el testigo humano. Pero dentro del relato también nosotros podemos observar implícitamente una segunda clase de testigo. Y esta segunda clase de testigo es Dios. Eh, y, y es interesante también subrayar eso, porque este testigo, que es Dios mismo, este testigo divino, según el relato de Pedro, es aquel que ha iniciado todo. Inició todo este proceso de evangelización entre él y Cornelio. Primero, revelando por medio de una visión su voluntad. Es Dios quien toma la iniciativa aquí. Y Pedro comienza con Dios, no comienza con la situación, con las circunstancias o las peticiones de estos hombres, no, que él comienza con Dios. Él comenta cómo Dios le habló a través de esta visión. Él comenta también cómo Dios le ordenó hacer lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Él comenta también cómo Dios preparó el encuentro con Pedro y Cornelio, donde casi a reloj, no sé, Dios, mientras estaban sucediendo algunos eventos en la casa de Cornelio, otros eventos estaban sucediendo en la casa de Pedro, y cuando Pedro termina de estar en esa visión, como automáticamente la puerta está sonando porque los 3 testigos están abajo y automáticamente el Espíritu Santo le está hablando a Pedro diciendo, desciende porque esas personas que están abajo te están buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Dios está preparando todo y Pedro es consciente de eso dentro del relato. Por lo tanto, este relato, más que un relato que habla de él, es algo, es un relato de cómo obró Dios en todo esto, y Dios en ese sentido se convierte en su testigo. Por lo tanto, y que además de eso, reitero, Pedro observa y subraya la idea de que Dios no solamente revela, no solamente ordena, no solamente prepara las cosas, sino que Él es quien actúa. Porque si ustedes se dan cuenta, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo en los gentiles ocurre de una forma distinta a, a, a situaciones como estas en este libro. Es decir, comúnmente la forma en que las personas recibían el Espíritu Santo hasta aquí era que era resultado del bautismo. Pero aquí ocurrió que primero vino la llenura y luego ellos fueron bautizados. Cosa de que no hubiera duda de que era Dios quien había planificado todo esto. Era Dios quien estaba actuando. Entonces, frente a la crítica, Dios era el testigo de Pedro.
Él es quien hizo todo. Él reveló, Él ordenó, Él preparó, Él actuó. Pedro solamente era un instrumento. Nada más que eso. Y cuán importante es ser consciente de eso. De que cuando tú estás haciendo las cosas, aun cuando pueda ser juzgado, criticado, malinterpretado, cuán importante es saber que Dios está de tu lado. Cuán importante es que Dios está contigo. Cuán importante es saber que es Él quien te guió, es Él quien te dirigió por ese camino, aun cuando las personas no lo entiendan. Porque lamentablemente la voluntad de Dios en tu vida no necesariamente siempre va a tener la aprobación de los demás. No va a ser así. Tú en muchas ocasiones tendrás que ir en contra de la mayoría y tendrás que sufrir aquello, así como lo hizo Josué y Caleb, donde Dios les dijo a ellos, oiga, ustedes van a conquistar esa tierra. Y los espías dijeron, no, es que son gigantes, no, es que no se puede. Y Josué y Caleb tuvieron que enfrentar no solamente a los 10 espías que daban malas noticias, sino a todo un pueblo que quería apedrearlo. Pero cuando tú estás del lado correcto, cuando tú haces las cosas del lado correcto, mira lo maravilloso que ocurre. Y que tú puedes observar, por ejemplo, en ese caso de Josué y Caleb. Dios sale en tu defensa. Eso es maravilloso. Porque aunque tengas que sufrir bajo la crítica, aunque tengas que ser mal interpretado, aunque tengas que ser juzgado, si Dios está contigo, puedes tener paz y tranquilidad. Porque Él está contigo. Él te ha llevado por ese camino triste, por ese camino de mala interpretación, de juicio. Pero no importa, porque a través de ese camino Dios también te está enseñando, ayudando, guiando. Así que aquí tienes un segundo testigo muy interesante dentro del relato. No solamente un testigo humano, hay un testigo divino, pero también, y por último, hay un testigo escritural. Nota tú el versículo 16. Pedro dice que cuando él vio descender el Espíritu Santo sobre estas personas, él recordó algo. Él recordó algo que Jesús había dicho y que él interpretó y que ahora él saca a la luz para fortalecer aún más su argumento. Y es que Jesús había dicho de que Juan el Bautista, o que, sí, claro, Juan el Bautista, él bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que él estaba viendo acá, de que Dios estaba obrando y que esta obra que Dios estaba haciendo en la vida de estos gentiles estaba en completa relación con la palabra de Dios. Y ahí, nuevamente, qué hermoso es que la palabra de Dios sea aquello que respalde tu acción, aun cuando, reitero, nuevamente, muchos estén en tu contra, aun cuando muchos hablen mal de ti. Cuán importante es que la palabra de Dios respalde tu acción. Por tanto, nota tú, Pedro es criticado, Pedro es mal interpretado, él es atacado en lugar de ser preguntado o interrogado en relación a lo que está aconteciendo y generar una fiesta debido a lo que ha ocurrido en la vida de los gentiles. Sin embargo, Pedro enfrenta esto siendo fiel al relato y presentando testigos. Por lo tanto, frente a aquello, ¿qué, qué es lo que sucede? Bueno, cuando tú eres fiel al relato y lo respaldas con testigos, lo único que queda aquí es interpelar, por lo tanto, a tus críticos. Tal como lo hace Pedro. Mira tú el versículo 17. El versículo 17 dice, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo, dice él, para pretender estorbar a Dios? Observa tú, qué interesante frase es la que plantea aquí Pedro. Pedro está dispuesto a sufrir en manos de sus compatriotas de la iglesia de aquel entonces, pero no estorbar a Dios. Él está dispuesto a ser malinterpretado, pero no estorbar a Dios, no ir en contra de Dios. Él está dispuesto a ir en contra de la mayoría, pero no en contra de Dios.
Y por tanto, él plantea la pregunta. Díganme ustedes entonces, ¿he estado mal? ¿Estoy bien? ¿Cuál fue el resultado? Si ustedes miran versículo 18, hay un silencio profundo. Un silencio profundo. Y como dice F.F. Bruce, cuando cesa la crítica, entonces comienza la adoración. Noten ustedes, ellos comenzaron a alabar a Dios. Ellos guardaron silencio, se apaciguó, dice, todo lo que estaba ocurriendo. Y alabaron a Dios. Comentando, así que también a los gentiles se les ha concedido, dice, el poder de arrepentirse para vida. Entonces, nota tú cómo Dios dirige todas las cosas. Nota tú cómo Dios ayuda a su siervo, a su sierva, si es que es el caso tuyo, de enfrentar la crítica. Tú tienes que ser fiel, fiel al relato. Tienes que, obviamente, tener a Dios de tu lado y enfrentar lo que venga. Por tanto, como aplicaciones finales, iglesia, cuidado con la crítica. Solamente quiero subrayar esto hoy día para ti, iglesia, de la cual yo soy parte. Cuidémonos de la crítica, esa crítica desmedida, que en ocasiones hasta es mal intencionada, que se enfoca en atacar, en dañar, no en construir ni en aportar. Muchos líderes son desanimados por la crítica desmedida. Muchos cristianos dejan de servir a causa del juicio. Cuidado, iglesia, de estar destruyendo a tus líderes. Cuidado de estar destruyendo a tus siervos a causa de tus palabras tan afiladas. Así que mucho cuidado, iglesia. Cuidémonos de, en lugar de destruir, construir, ayudémonos, sirvámonos, amémonos. Y eso involucra, obviamente, ayudarnos, corrigiéndonos, pero en amor. Por tanto, iglesia, cuidado, cuidado con la crítica. Familia, la crítica no es algo que se da solo en el templo, sino también en la casa. Hay padres muy duros con sus hijos. Hay esposos muy duros con sus esposas. Hay esposas muy duras con sus esposos. La cuna de todo líder es su casa. Y la primera iglesia de todo siervo es su casa. Entonces, cuidado con convertir el hogar en un ring de boxeo, en un campo de batalla. Reitero, efectivamente, necesitamos corregirnos, necesitamos ayudarnos, necesitamos crecer juntos, pero en amor. Debemos hacerlo con cariño, con afecto, con gracia, como es Jesús. Él vino en gracia y en verdad. De esa forma también tú y yo debemos comportarnos con gracia y con verdad. Pero también, creyente, creo que ya lo he dicho, pero es importante, hermano, hermana, que usted entienda que seremos criticados. Tu familia, tu iglesia, tu sociedad te va a criticar. Eso es algo que lamentablemente no puedes evitar. Y la razón de ello es porque tú sigues al maestro. La crítica de una manera, una crítica malintencionada y donde tú estás seguro que la palabra de Dios te respalda, Dios está de tu lado, y a pesar de que hay personas que están dañándote, tú tienes que entender de que esas circunstancias sencillamente están demostrando que tú estás siguiendo a tu maestro. Pedro fue criticado por seguir los pasos de Jesús. Recuerden ustedes Lucas 15. Los fariseos y los saduceos están allí mirando a Jesús y diciéndole, preguntándole, ¿por qué tú recibes a pecadores? ¿Por qué tú te juntas con publicanos? Y eso es lo que está sucediendo aquí con Pedro. A Pedro le están preguntando, ¿por qué has comido con gentiles? ¿Por qué te relacionas con gentiles? Pedro está siguiendo los pasos de Jesús. Y así como su maestro fue criticado, él también va a ser criticado. Pero no te desanimes, pues es parte del camino que tú has elegido.
es el camino de elegir al Señor. Pero también creo yo, como siempre, enfocarme en aquel que tal vez está recién entrando, que es simpatizante, que busca una iglesia, busca el evangelio. Bueno, debo decirte que la iglesia no es un jardín de rosas. Y si tú llegas a ser parte de una congregación, no olvides que ser creyente no significa que ya no eres pecador. Los creyentes pecadores tienen conflictos. Los creyentes pecadores necesitan perdón. Ser parte de una iglesia es necesitar continuamente de la confesión, el arrepentimiento y el perdón. Todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos gracia. Todos necesitamos amor. Todos necesitamos hacer la voluntad de Dios, aun cuando esto involucre tener conflictos. Si estás sirviendo al Señor, estás enfrentando la crítica, no te desanimes. Sigue al Señor. Solo asegúrate de que lo que estás haciendo está respaldado por la palabra y solamente asegúrate de que el que está a tu lado es Dios. Que el Señor te bendiga, hermano mío. Que el Señor te bendiga.